Hermano, hay momentos en la vida de un predicador cuando Dios le muestra algo tan claro que debe tomar decisiones que el mundo religioso no va a entender. Hoy quiero compartir contigo una de las decisiones más controversiales y liberadoras que tomé en mi ministerio, el día que decidí dejar atrás las ataduras denominacionales para seguir únicamente a Cristo. Durante décadas prediqué el Evangelio simple, y mientras más lo hacía, más me daba cuenta de algo devastador: las denominaciones estaban creando muros donde Cristo había construido puentes. Vi cómo buenas personas rechazaban el mensaje de salvación no porque tuvieran problema con Jesús, sino porque tenían problemas con la etiqueta religiosa que venía junto con el mensaje. Recuerdo vívidamente la noche en Chicago cuando me di cuenta de que había ministros más preocupados por defender tradiciones humanas que por alcanzar almas perdidas. Había reuniones donde se discutía más sobre rituales y estructuras organizacionales que sobre cómo presentar a Cristo a un mundo moribundo. Esa noche, bajo las estrellas, le pregunté al Señor si realmente necesitaba todas esas etiquetas humanas para servir al Rey de Reyes. La respuesta que recibí cambió todo. Cristo me mostró que su reino es más grande que cualquier organización humana, y que mi primera lealtad debía ser hacia Él, no hacia sistemas creados por hombres. Esa revelación me costó apoyo institucional, pero me dio una libertad evangelística que nunca había experimentado. Si alguna vez te has sentido atrapado entre servir a Dios y complacer estructuras religiosas, este mensaje es para ti. Porque hay una diferencia abismal entre seguir a Cristo y seguir cristianismo organizado, y muchos nunca descubren esa diferencia hasta que es demasiado tarde. Capítulo 1. El despertar, cuando las etiquetas religiosas se vuelven prisiones. Durante mis primeros años de ministerio, acepté sin cuestionar la idea de que necesitaba pertenecer a una denominación específica para ser un predicador legítimo. Pensaba que las estructuras organizacionales eran necesarias para mantener orden y doctrina sana. Pero después de años predicando en diferentes lugares y viendo cómo respondían las personas, comencé a notar un patrón perturbador. En ciudades tras ciudades, encontraba personas hambrientas de Dios que habían sido heridas por iglesias denominacionales. Algunos habían sido rechazados por no pertenecer a la tradición correcta. Otros habían sido confundidos por doctrinas complicadas que oscurecían el Evangelio simple. Muchos más habían perdido la fe porque vieron más división que amor entre cristianos profesantes. Recuerdo a una mujer en Boston que me dijo: «Señor Moody, quiero conocer a Jesús, pero no quiero pertenecer a ninguna iglesia. He visto demasiado odio entre denominaciones que supuestamente adoran al mismo Dios». Sus palabras me atravesaron como una espada. Aquí había un alma sedienta, pero las barreras denominacionales la estaban alejando del pozo de agua viva. Empecé a estudiar las Escrituras con nueva intensidad, buscando entender si Jesús realmente estableció el tipo de sistema denominacional que había llegado a dominar el cristianismo. Lo que descubrí me sorprendió. Cristo habló de su iglesia en singular, no en plural dividido. Oró por unidad entre sus seguidores, no por competencia organizacional. En los evangelios, Jesús tuvo sus conflictos más severos no con pecadores abiertos, sino con líderes religiosos que habían construido sistemas que impedían que las personas llegaran a Dios. Los fariseos tenían toda la estructura organizacional correcta, todas las tradiciones apropiadas, toda la jerarquía en su lugar, pero habían perdido el corazón del asunto. Comencé a ver que muchas denominaciones modernas habían caído en la misma trampa. Tenían credos perfectos pero corazones fríos. Tenían tradiciones elaboradas pero poco poder espiritual. Tenían estructuras impresionantes pero pocos convertidos genuinos. El momento decisivo llegó durante una conferencia ministerial donde pasamos 3 días discutiendo diferencias doctrinales menores mientras la ciudad a nuestro alrededor se hundía en pecado y desesperación.
Escuché predicadores defendiendo posiciones teológicas que la mayoría de las personas jamás había escuchado, mientras millones morían sin conocer el amor salvador de Cristo. Esa noche, en mi habitación del hotel, abrí mi Biblia y leí nuevamente las palabras de Pablo, porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo, y a este crucificado. Me di cuenta de que había estado complicando lo que Cristo había hecho simple. Había estado defendiendo tradiciones humanas cuando debería haber estado predicando el Evangelio eterno. La liberación comenzó cuando entendí que mi identidad no venía de ninguna etiqueta denominacional, sino de mi relación con Cristo. No era el predicador metodista o el evangelista congregacional, era simplemente un pecador salvado por gracia que había sido llamado a predicar las buenas nuevas a otros pecadores. Esa revelación cambió mi enfoque ministerial completamente. En lugar de presentarme como representante de una denominación específica, comencé a presentarme simplemente como un hombre que había encontrado vida en Cristo y quería compartir esa vida con otros. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Capítulo 2. Las barreras invisibles, como las denominaciones dividen lo que Cristo unió. Una vez que mis ojos fueron abiertos a la libertad de ministrar fuera de confines denominacionales, comencé a ver con claridad cómo estas divisiones humanas estaban dañando la causa de Cristo. En ciudad tras ciudad, presencié el mismo patrón trágico, iglesias de diferentes denominaciones que se veían con sospecha en lugar de trabajar juntas para alcanzar a los perdidos. En una ciudad industrial del Medio Oeste, descubrí que había 5 iglesias protestantes en un radio de 3 cuadras, cada una con menos de 50 miembros. Cuando sugerí que unieran fuerzas para una campaña evangelística, cada pastor me dio razones por las cuales no podían cooperar con las otras iglesias. Uno tenía problema con el método de bautismo de otro. Otro discrepaba con la forma de gobierno eclesiástico de un tercero. Un cuarto consideraba que la música de una iglesia vecina era demasiado informal. Mientras tanto, en esas mismas 3 cuadras había cientos de personas que jamás habían escuchado un mensaje claro del Evangelio porque los cristianos estaban demasiado ocupados protegiendo sus diferencias denominacionales para proclamar su Salvador común. Pero lo más devastador era ver cómo estas divisiones afectaban a los nuevos convertidos. Recuerdo a un hombre que aceptó a Cristo en una de nuestras reuniones. Estaba tan emocionado por su nueva fe que quería visitar todas las iglesias del pueblo para aprender más. Después de algunas semanas, regresó a verme completamente confundido. Señor Moody, me dijo, cada iglesia que visité me dijo que las otras estaban equivocadas en algo importante. Una me dijo que si no me bautizaba de cierta manera, mi salvación no era válida. Otra me dijo que debía hablar en lenguas para confirmar mi conversión. Una tercera insistió en que debía seguir ciertos rituales para mantener mi relación con Dios. ¿Cómo puedo saber quién tiene razón? Su pregunta me partió el corazón porque vi en ella el resultado inevitable de nuestras divisiones humanas. Aquí estaba un alma recién nacida en Cristo, hambrienta de crecimiento espiritual, pero siendo bombardeada con requisitos contradictorios de diferentes grupos que profesaban seguir al mismo Señor. Le abrí mi Biblia y le mostré la simplicidad del Evangelio: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Le expliqué que su salvación estaba completa en Cristo, no en ceremonias denominacionales. Que su crecimiento vendría a través de oración, lectura bíblica y obediencia al Espíritu Santo, no a través de conformidad a tradiciones humanas. Ese encuentro me convenció de que las denominaciones, aunque tal vez comenzaron con buenas intenciones, se habían convertido en obstáculos para la obra del reino. En lugar de facilitar el crecimiento espiritual, estaban creando confusión. En lugar de promover unidad cristiana, estaban perpetuando división.
comencé a notar que las personas más efectivas en alcanzar almas para Cristo eran frecuentemente aquellas que minimizaban sus afiliaciones denominacionales y maximizaban su enfoque en Cristo. Los predicadores que gastaban tiempo defendiendo peculiaridades denominacionales tenían menos tiempo para predicar el Evangelio transformador. También observé que en áreas donde diferentes denominaciones cooperaban, dejando de lado sus diferencias menores para enfocarse en su misión común, el impacto evangelístico era exponencialmente mayor. Cuando los cristianos trabajaban juntos en lugar de competir entre sí, los incrédulos tomaban nota. Como dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero había otra observación aún más perturbadora. Muchas personas estaban rechazando el cristianismo no porque rechazaran a Cristo, sino porque rechazaban las divisiones que veían entre sus supuestos seguidores. ¿Cómo podíamos proclamar un mensaje de reconciliación cuando nosotros mismos estábamos irreconciliados? ¿Cómo podíamos hablar de la unidad que tenemos en Cristo cuando nuestras denominaciones gritaban división? La respuesta vino gradualmente pero con claridad creciente. Las etiquetas denominacionales se habían convertido en ídolos que estaban tomando el lugar de Cristo en nuestros corazones. Estábamos sirviendo a nuestras organizaciones más que a nuestro Salvador. Capítulo 3. El precio de la conformidad. Cuando agradar a hombres cuesta más que agradar a Dios. La decisión de distanciarme de afiliaciones denominacionales no vino sin costo. Durante años había construido relaciones con líderes denominacionales, había recibido apoyo financiero de estructuras organizacionales, y había operado dentro de sistemas establecidos. Romper con todo eso significaba perder seguridad humana para ganar libertad espiritual. Los primeros en expresar su descontento fueron los líderes denominacionales que habían apoyado mi ministerio inicial. Recibí cartas de oficiales de iglesia cuestionando mi ortodoxia y mi lealtad institucional. Algunos sugerían que estaba desarrollando un espíritu rebelde. Otros insinuaban que estaba siendo influenciado por elementos radicales que querían destruir el orden eclesiástico establecido. Lo que más me dolió fueron las reuniones privadas con hombres que consideraba mentores espirituales. En una de esas reuniones, un pastor respetado me dijo, Twight, entendemos tu pasión evangelística, pero debes recordar que necesitas estructura denominacional para mantener doctrina sana. Sin supervisión organizacional, podrías caer en errores teológicos. Su preocupación era genuina, pero su premisa era defectuosa. Asumía que las estructuras humanas eran más confiables que la guía del Espíritu Santo y el estudio directo de las Escrituras. Implicaba que mi relación personal con Cristo no era suficiente para mantenerme en la verdad sin la mediación de una jerarquía denominacional. Esa conversación me forzó a examinar mis motivaciones más profundamente. ¿Estaba tomando esta decisión por orgullo personal o por convicción espiritual? ¿Estaba huyendo de responsabilidad o corriendo hacia mayor responsabilidad ante Dios? ¿Estaba siendo rebelde contra autoridad legítima o siendo obediente a una autoridad más alta? Después de semanas de oración y estudio bíblico intensivo, llegué a una conclusión que cambió todo. Mi primera lealtad debía ser hacia Cristo, no hacia ninguna organización humana que profesara representarlo. Si esa lealtad me costaba apoyo humano, así tenía que ser. Era mejor agradar a Dios que agradar a hombres. La pérdida de apoyo financiero denominacional fue inmediata y significativa. Reuniones que habían sido programadas fueron canceladas. Invitaciones a conferencias fueron retiradas. Algunos pastores fueron instruidos por sus superiores denominacionales a no asociarse conmigo. Por un tiempo, parecía que mi ministerio podría colapsar completamente. Pero entonces algo hermoso comenzó a suceder. Pastores individuales, hombres que valoraban la predicación del Evangelio más que la política denominacional, comenzaron a invitarme independientemente de las instrucciones de sus oficinas centrales.
Algunos arriesgaron sus propias posiciones denominacionales para mantener puertas abiertas para el ministerio evangelístico. Más significativo aún, personas de todas las denominaciones comenzaron a apoyar el ministerio financieramente. Hombres de negocios metodistas, mujeres presbiterianas, jóvenes bautistas, cristianos de toda tradición que estaban cansados de divisiones denominacionales y hambrientos de unidad en Cristo comenzaron a contribuir generosamente. Descubrí que había un ejército silencioso de creyentes en cada denominación que compartían mi carga por la unidad cristiana y la evangelización efectiva. Estos cristianos habían permanecido fieles a sus iglesias locales, pero anhelaban oportunidades de trabajar con hermanos de otras tradiciones por la causa común del reino. El apoyo más inesperado vino de líderes seculares que habían observado las divisiones cristianas con escepticismo. Un editor de periódico me dijo: «Señor Moody, finalmente hay un predicador que parece más interesado en unir personas en torno a Cristo que en dividirlas en torno a tradiciones humanas. Eso es algo que podemos respetar». Gradualmente me di cuenta de que la pérdida de apoyo denominacional había sido más que compensada por el apoyo de personas que valoraban la integridad por encima de la conformidad. Había intercambiado la seguridad de pertenecer a un sistema por la aventura de depender directamente de Dios. Pero el costo personal más difícil fue la incomprensión de algunos hermanos cristianos sinceros que interpretaron mi decisión como arrogancia espiritual. Algunos pensaron que me consideraba superior a las tradiciones que habían sido valiosas para ellos. Otros temían que estuviera estableciendo un precedente peligroso que podría llevar a fragmentación aún mayor. Tuve que aprender a explicar mi posición con gentileza pero firmeza. No estaba atacando denominaciones como tales, sino liberándome de limitaciones denominacionales que impedían mi efectividad evangelística. No estaba declarando que las tradiciones denominacionales fueran inherentemente malvadas, sino afirmando que Cristo era más grande que cualquier tradición humana. Capítulo 4. Libertad auténtica, descubriendo el poder del Evangelio sin etiquetas. Una vez que me liberé de las restricciones denominacionales, experimenté una libertad ministerial que nunca había conocido. Por primera vez pude predicar el Evangelio sin tener que defender o explicar peculiaridades denominacionales que confundían a mis oyentes. Pude enfocarme completamente en la persona y obra de Jesucristo sin distracciones institucionales. La diferencia se hizo evidente inmediatamente en mis reuniones evangelísticas. Cuando me presentaba simplemente como un hombre que había encontrado vida en Cristo y quería compartir esa vida con otros, las barreras se desplomaban. Personas que habían estado cerradas a mensajes denominacionales se abrían a la presentación directa del Evangelio. En una ciudad minera de Pennsylvania, enfrenté una audiencia particularmente hostil. La comunidad había sido dividida por conflictos entre iglesias denominacionales sobre cuestiones que tenían más que ver con política que con espiritualidad. Cuando algunos lugareños preguntaron cuál era mi denominación, respondí: soy cristiano. Pertenezco a Cristo, y Él me ha enviado a compartir su amor con ustedes. Esa respuesta simple desarmó hostilidades que habían estado construyéndose por años. En lugar de verme como representante de una facción particular, me vieron como alguien que trascendía las divisiones locales. Durante las siguientes 2 semanas, vimos más conversiones genuinas que las que esa comunidad había experimentado en los 5 años anteriores. La libertad de enfocarme únicamente en Cristo también transformó mi predicación. En lugar de dedicar tiempo a explicar por qué mi denominación tenía razón y otras estaban equivocadas, podía invertir toda mi energía en presentar el amor de Dios y la necesidad humana de salvación. Mis sermones se volvieron más simples pero más poderosos, más directos pero más compasivos. Descubrí que cuando removía las etiquetas denominacionales, el mensaje del Evangelio hablaba por sí mismo con una claridad y poder que ninguna tradición humana podía mejorar.
La historia de la cruz no necesitaba ornamentación denominacional. La promesa de vida eterna no requería explicaciones organizacionales. El llamado al arrepentimiento no dependía de estructuras institucionales. Esta simplicidad también me permitió cooperar con cristianos de todas las tradiciones de una manera que hubiera sido imposible bajo limitaciones denominacionales. Pastores metodistas, presbiterianos, bautistas y congregacionalistas podían trabajar juntos en nuestras campañas porque no estábamos promoviendo ninguna agenda denominacional particular. Estábamos simplemente proclamando a Cristo. El impacto en nuevos convertidos fue especialmente notable. Sin la confusión de lealtades denominacionales competitivas, podían enfocarse en su relación creciente con Cristo. En lugar de ser presionados inmediatamente a escoger una tradición particular, tenían libertad de crecer espiritualmente y luego encontrar una expresión de iglesia local que nutriera su fe. También noté que cristianos maduros de diferentes denominaciones encontraban nueva libertad para confraternizar y aprender unos de otros. Cuando removíamos las barreras artificiales, descubríamos que teníamos mucho más en común de lo que nuestras diferencias denominacionales habían sugerido. Pero tal vez la libertad más significativa fue personal. Ya no tenía que filtrar cada decisión ministerial a través del lente de qué pensará mi denominación. Podía preguntar simplemente, ¿qué honraría a Cristo? ¿Qué serviría mejor a su reino? ¿Qué alcanzaría más efectivamente a las almas perdidas? Esta libertad me permitió desarrollar métodos evangelísticos que hubieran sido imposibles bajo restricciones denominacionales. Pude usar música que algunas tradiciones consideraban inapropiada. Pude emplear ilustraciones que ciertas denominaciones habrían encontrado demasiado emocionales. Pude hacer invitaciones que algunos sistemas organizacionales habrían juzgado demasiado directas. El resultado fue un ministerio más auténtico, más efectivo y más fiel al corazón del Evangelio. Ya no estaba predicando una versión denominacional del cristianismo, estaba proclamando a Cristo mismo. Ya no estaba invitando personas a unirse a una organización, estaba invitándolas a entrar en una relación con el Salvador viviente. Pero quizás lo más importante, esta libertad me permitió obedecer el mandato bíblico de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En lugar de perpetuar divisiones denominacionales, podía trabajar activamente para sanidad y reconciliación entre los seguidores de Cristo. Esta no era libertad para pecar o libertad para ignorar la verdad bíblica. Era libertad para servir a Cristo sin las limitaciones artificiales que los sistemas humanos habían impuesto. Era libertad para amar a todos los hermanos en Cristo sin tener que cuestionarme si pertenecían a la tradición correcta. Capítulo 5. Unidad verdadera, cuando Cristo se convierte en el único denominador común. La decisión más liberadora que tomé fue dejar de ver a otros cristianos a través del lente de sus etiquetas denominacionales y comenzar a verlos simplemente como hermanos en Cristo. Esta perspectiva transformó radicalmente mi entendimiento de lo que significaba la unidad cristiana y cómo el cuerpo de Cristo debería funcionar. Durante mis años dentro del sistema denominacional, había sido condicionado a categorizar automáticamente a otros creyentes. Conocía a metodistas, presbiterianos, bautistas y congregacionalistas antes de conocer a hermanos en Cristo. Estas etiquetas venían con suposiciones predeterminadas sobre sus creencias, prácticas y niveles de ortodoxia. Pero cuando comencé a ministrar independientemente de afiliaciones denominacionales, algo hermoso sucedió. Empecé a conocer personas simplemente como seguidores de Jesús. Sus denominaciones se volvieron irrelevantes comparadas con la evidencia del Espíritu de Cristo en sus vidas. Pude discernir espiritualidad genuina sin filtrarla a través de prejuicios organizacionales. En una conferencia ministerial interdenominacional que organicé en Chicago, invité pastores de 12 denominaciones diferentes. Al principio, se sentaron en grupos separados según sus afiliaciones.
Pero después de 3 días enfocándonos únicamente en Cristo y su misión, las barreras se desvanecieron. El último día, estaban mezclados completamente, orando juntos, planificando cooperación evangelística y descubriendo que sus corazones latían al unísono por las mismas cargas espirituales. Un pastor presbiteriano me dijo al final de la conferencia: hermano Moody, he aprendido más sobre el corazón de Dios en estos 3 días que en años de reuniones denominacionales. Cuando dejamos de defender nuestras tradiciones y comenzamos a buscar juntos la voluntad de Cristo, encontramos una unidad que nunca supe que era posible. Esta experiencia se repitió vez tras vez. Cuando cristianos de diferentes tradiciones se enfocaban en Cristo en lugar de sus diferencias organizacionales, descubrían una unidad profunda que trascendía cualquier división humana. El Espíritu Santo se movía libremente cuando no estaba obstaculizado por competencia denominacional. Comencé a entender que la verdadera unidad cristiana no significaba uniformidad denominacional. No requería que todos adoptaran las mismas prácticas ceremoniales o las mismas estructuras de gobierno eclesiástico. La unidad auténtica se centraba en una persona, Jesucristo, y una misión común: alcanzar al mundo con su amor. Esta revelación me llevó a desarrollar lo que llegué a llamar cristianismo esencial, fe enfocada en las verdades fundamentales que todos los verdaderos creyentes compartían. Salvación por gracia a través de la fe en Cristo. La autoridad de las Escrituras. La realidad del nuevo nacimiento. La necesidad del arrepentimiento. La esperanza de vida eterna. El llamado a la santificación. Cuando me enfocaba en estos fundamentos, encontraba que cristianos de todas las tradiciones podían unirse con entusiasmo. Las diferencias menores sobre formas de bautismo, estilos de adoración o estructuras organizacionales se volvían exactamente eso, menores, comparadas con las verdades gloriosas que compartíamos en común. Esta perspectiva también revolucionó mi comprensión de la Iglesia global. En lugar de ver una colección fragmentada de denominaciones competitivas, comencé a ver el cuerpo único de Cristo expresándose a través de diferentes tradiciones pero animado por el mismo Espíritu. Cada denominación tenía fortalezas que contribuían al todo. Cada tradición tenía perspectivas que enriquecían el entendimiento general. Los metodistas contribuían con énfasis en la santificación práctica. Los presbiterianos aportaban rigor teológico. Los bautistas ofrecían pasión evangelística. Los congregacionalistas proporcionaban principios de gobierno democrático. Cuando estas fortalezas se combinaban en lugar de competir, el resultado era un testimonio cristiano más completo y poderoso. Pero lo más emocionante era ver cómo esta unidad en Cristo impactaba a los incrédulos. Cuando las personas veían cristianos de diferentes tradiciones trabajando juntos en amor y armonía, el mensaje del Evangelio se volvía irresistiblemente atractivo. Como dijo Jesús, el amor mutuo entre sus seguidores sería la evidencia que convencería al mundo de su realidad. En una ciudad del sur donde las tensiones denominacionales habían sido particularmente severas, organizamos una campaña evangelística unificada. Por primera vez en décadas, todas las iglesias protestantes trabajaron juntas. El impacto en la comunidad fue electrizante. Personas que habían rechazado el cristianismo debido a divisiones denominacionales comenzaron a reconsiderar el Evangelio cuando vieron la unidad genuina entre los creyentes. Durante esa campaña, un hombre de negocios prominente me dijo: «Señor Moody, he vivido en esta ciudad por 20 años y nunca había visto a las iglesias trabajar juntas así. Si el cristianismo puede unir a personas que han estado divididas por tanto tiempo, tal vez haya algo en el después de todo». Esa noche entregó su vida a Cristo. Capítulo 6. El Evangelio sin complicaciones, redescubriendo la simplicidad que transforma vidas. Una de las bendiciones más grandes de liberarme de restricciones denominacionales fue poder redescubrir la hermosa simplicidad del Evangelio.
Durante años había estado agregando capas de explicación denominacional a un mensaje que Dios había diseñado para ser entendido por niños y adultos simples. Cuando removí esas complicaciones humanas, el poder inherente del Evangelio brilló con nueva claridad. Las denominaciones, con sus credos elaborados y distinciones teológicas sofisticadas, habían convertido inadvertidamente el mensaje más simple del mundo en algo que requería educación teológica para entender completamente. Pero Jesús había presentado las buenas nuevas de una manera que pescadores sin educación formal podían captar inmediatamente y comunicar efectivamente. Recuerdo una reunión en una comunidad rural donde mi audiencia consistía principalmente de granjeros y trabajadores con educación limitada. En lugar de comenzar con explicaciones doctrinales complejas, simplemente les conté la historia de Jesús, su vida, muerte y resurrección, usando lenguaje que un niño podría entender. Dios les ama, les dije. Ustedes han pecado y están separados de Él. Jesús vino para construir un puente sobre esa separación muriendo por sus pecados. Si confían en Él, serán perdonados y tendrán vida eterna. Es así de simple. La respuesta fue inmediata y poderosa. Hombres adultos lloraban mientras comprendían por primera vez la simplicidad del amor de Dios. Mujeres que habían luchado con complicaciones religiosas durante años encontraron paz en la claridad directa del mensaje. Jóvenes que habían sido confundidos por terminología teológica de repente entendieron lo que significaba ser nacido de nuevo. Esa noche tuve más conversiones genuinas que en muchas reuniones denominacionales donde había gastado tiempo explicando sutilezas doctrinales que las personas nunca aplicarían a sus vidas diarias. La simplicidad no había debilitado el mensaje, lo había liberado para hacer lo que Dios había diseñado que hiciera, transformar corazones. Esta experiencia me convenció de que gran parte de la profundidad teológica que las denominaciones valoraban era en realidad complicación humana que oscurecía la claridad divina. El Evangelio era profundo no porque fuera complejo, sino porque era simple en la superficie pero infinito en sus implicaciones. Comencé a estudiar cómo Jesús y los apóstoles habían presentado el mensaje. Pedro en Pentecostés no había dado una conferencia sistemática sobre soteriología. Había proclamado hechos simples: Jesús murió, resucitó, ofrece perdón. Pablo ante Agripa no había elaborado distinciones denominacionales. Había compartido su testimonio personal de transformación. Me di cuenta de que la predicación más poderosa del Nuevo Testamento era caracterizada por simplicidad, claridad y aplicación directa. Los predicadores apostólicos no estaban tratando de impresionar audiencias con su sofisticación teológica, estaban tratando de comunicar verdades salvadoras de la manera más clara posible. Decidí volver a esa simplicidad bíblica. En lugar de comenzar sermones con definiciones teológicas complejas, comenzaba con necesidades humanas universales. En lugar de usar terminología que requería diccionario teológico, usaba palabras que cualquier persona podría entender. En lugar de presentar el cristianismo como un sistema doctrinal complicado, lo presentaba como una relación personal con Cristo viviente. Los resultados fueron dramáticos. Personas que habían sido intimidadas por el cristianismo académico se sentían bienvenidas al cristianismo bíblico. Individuos que habían pensado que la fe requería educación formal descubrieron que solo requería humildad y confianza. Familias que habían sido alienadas por jerga religiosa encontraron esperanza en comunicación clara. Pero la simplicidad no significaba superficialidad. Descubrí que cuando presentaba las verdades fundamentales del Evangelio con claridad, naturalmente llevaban a personas a profundidades espirituales que ninguna sofisticación denominacional había alcanzado. La simplicidad era la puerta de entrada a la profundidad, no el sustituto de ella. Un profesor universitario me dijo después de una reunión: «Señor Moody, tengo doctorados en filosofía y teología.
Pero nunca había entendido realmente el Evangelio hasta que usted lo explicó de manera tan simple. Toda mi educación me había alejado de la verdad básica que mi corazón necesitaba escuchar. Esta experiencia se repitió con intelectuales, profesionales y académicos que habían sido sobreeducados fuera de la fe simple. Cuando removía las complicaciones denominacionales y presentaba a Cristo directamente, sus corazones respondían a la verdad que habían estado buscando a través de todos sus estudios sofisticados. También descubrí que la simplicidad del mensaje lo hacía más memorable y reproducible. Personas que habían escuchado sermones denominacionales complejos raramente podían explicar a otros lo que habían aprendido. Pero aquellos que captaban el Evangelio simple inmediatamente comenzaban a compartirlo con familiares y amigos. Un hombre de negocios me contó, hermano Moody, después de sus reuniones pude explicar a mi familia lo que significa ser cristiano. Antes había escuchado cientos de sermones pero nunca pude articular mi fe de manera que otros pudieran entender. La simplicidad me dio palabras para compartir mi esperanza. Capítulo 7. El reino sin fronteras, sirviendo a Cristo más allá de límites humanos. La decisión de ministrar independientemente de afiliaciones denominacionales me abrió oportunidades para servir al reino de Dios de maneras que nunca habían sido posibles bajo restricciones organizacionales. Por primera vez pude responder a invitaciones ministeriales basándome únicamente en donde Dios estaba abriendo puertas, no en política denominacional o lealtades institucionales. Esta libertad se manifestó primero en la diversidad geográfica de mi ministerio. Bajo estructuras denominacionales, había estado limitado principalmente a áreas donde mi denominación tenía presencia establecida. Pero como evangelista independiente, pude ministrar en cualquier lugar donde cristianos hambrientos de avivamiento me invitaran, sin importar sus afiliaciones tradicionales. Recibí invitaciones de comunidades fronterizas donde nunca había habido presencia denominacional formal, pero donde cristianos pioneros anhelaban crecimiento espiritual. Pude ministrar en ciudades industriales donde obreros de múltiples tradiciones se habían unido para buscar avivamiento. Tuve oportunidades en centros urbanos donde cristianos de diferentes denominaciones habían decidido cooperar por primera vez. Cada una de estas oportunidades hubiera sido imposible si hubiera mantenido lealtades denominacionales exclusivas. Los cristianos presbiterianos no habrían invitado a un evangelista metodista oficial. Los bautistas no habrían cooperado con una campaña congregacionalista formal. Pero todos podían unirse alrededor de un hermano en Cristo que no representaba ninguna agenda organizacional particular. La libertad denominacional también me permitió desarrollar métodos ministeriales innovadores que cruzaban barreras tradicionales. Pude usar músicos de diferentes tradiciones en las mismas reuniones. Pude incorporar testimonios de convertidos de diversas denominaciones. Pude emplear líderes laicos sin consideraciones sobre su ortodoxia denominacional. Pero quizás lo más significativo, esta independencia me permitió enfocarme en desarrollar ministerios que servían a toda la comunidad cristiana en lugar de promocionar agendas denominacionales específicas. El instituto bíblico que establecí en Chicago recibía estudiantes de todas las tradiciones protestantes. La casa editorial que desarrollé publicaba materiales para cristianos de cada denominación. Estos ministerios transdenominacionales crearon plataformas para cooperación que nunca habían existido cuando estaba operando dentro de límites organizacionales. Pastores de diferentes tradiciones podían enviar estudiantes al mismo instituto sin sentir que estaban traicionando sus propias denominaciones. Líderes de iglesias variadas podían usar los mismos recursos educativos sin comprometer sus identidades distintivas. El impacto multiplicador fue extraordinario. En lugar de construir una denominación más, estaba construyendo puentes entre denominaciones existentes. En lugar de crear otra división organizacional, estaba facilitando unidad práctica. En lugar de competir con estructuras establecidas,
Estaba sirviéndolas todas. Esta estrategia generó confianza y cooperación que se extendió mucho más allá de mi ministerio personal. Pastores que habían comenzado a cooperar en nuestras campañas evangelísticas continuaron colaborando en otros proyectos. Iglesias que habían trabajado juntas por primera vez en nuestras reuniones desarrollaron asociaciones permanentes para ministerio comunitario. En una región de Nueva Inglaterra donde había ministrado durante varios años, las denominaciones eventualmente establecieron una asociación ministerial formal que trascendía líneas organizacionales tradicionales. Un pastor me escribió: hermano Moody, su ejemplo de servir a Cristo por encima de lealtades denominacionales ha inspirado un movimiento de unidad aquí que está transformando toda nuestra región. Pero la bendición más profunda de esta libertad fue personal. Ya no tenía que navegar tensiones entre lo que creía que Dios me estaba llamando a hacer y lo que mi denominación esperaba que hiciera. Podía seguir la guía del Espíritu Santo sin filtrarla a través de políticas organizacionales. Podía obedecer convicciones bíblicas sin preocuparme por consecuencias institucionales. Esta libertad también me permitió desarrollar amistades ministeriales auténticas basadas en compañerismo espiritual en lugar de conveniencia denominacional. Algunos de mis colaboradores más cercanos y consejeros más confiables vinieron de tradiciones que previamente habían sido consideradas competencia. Cuando removimos barreras artificiales, descubrimos hermandad genuina en Cristo. Un evangelista metodista se convirtió en uno de mis confidentes más cercanos. Un erudito presbiteriano se volvió mi consejero teológico regular. Un pastor bautista llegó a ser como un hermano para mí. Estas relaciones hubieran sido complicadas, si no imposibles, bajo restricciones denominacionales, pero florecieron en la libertad de comunión cristiana pura. Al final de mis años ministeriales, cuando reflexiono sobre esta decisión de ministrar independientemente de afiliaciones denominacionales, no tengo dudas de que fue la elección correcta. Me permitió servir al reino de Dios de maneras más amplias, más profundas y más efectivas de lo que hubiera sido posible de otra manera. No estoy sugiriendo que todos los ministros deban seguir el mismo camino. Dios llama a diferentes personas a servir dentro de diferentes estructuras. Pero para mí, la libertad de servir a Cristo sin limitaciones denominacionales fue la clave para cumplir el llamado que Él había puesto en mi corazón. Conclusión. Hermano, al llegar al final de este mensaje, quiero que entiendas que no estoy atacando denominaciones como tales, ni sugiriendo que sean inherentemente malvadas. Hay cristianos fieles y pastores devotos sirviendo a Cristo dentro de cada tradición denominacional. Muchas de estas organizaciones han hecho contribuciones valiosas al reino de Dios a lo largo de la historia. Lo que estoy compartiendo contigo es mi experiencia personal de descubrir que Cristo es más grande que cualquier sistema humano que profese representarlo. Mi liberación de restricciones denominacionales no fue rebelión contra autoridad legítima, fue obediencia a una autoridad más alta. No fue rechazo de hermanos cristianos, fue abrazo de todos los hermanos cristianos sin distinción artificial. Si te encuentras en una situación donde sientes tensión entre servir a tu denominación y servir a Cristo, te animo a buscar la voluntad de Dios con todo tu corazón. Tal vez Él te está llamando a permanecer donde estás y ser un agente de unidad dentro de tu tradición. Tal vez te está llamando a un ministerio más amplio que trascienda líneas denominacionales. Solo Él puede guiarte en esa decisión. Pero una cosa es cierta, tu primera lealtad debe ser siempre hacia Cristo, no hacia ninguna organización humana. Tu identidad debe estar enraizada en ser hijo de Dios, no en ser miembro de una denominación particular. Tu pasión debe ser por el reino de los cielos, no por el éxito de una estructura terrenal. El mundo está muriendo sin Cristo mientras nosotros discutimos diferencias denominacionales. Almas están pereciendo mientras nosotros defendemos tradiciones que no tienen poder para salvar. El tiempo es corto,
La necesidad es urgente, y Cristo nos está llamando a unidad que trascienda nuestras divisiones humanas. Que Dios te ayude a mantener siempre tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que te conceda la gracia de servir a su reino con libertad, poder y amor que no estén limitados por barreras que Él nunca estableció. Y que uses cualquier influencia que tengas para promover unidad entre los seguidores de Cristo en lugar de perpetuar divisiones que deshonran su nombre. El Evangelio es demasiado grande para ser contenido en cualquier denominación. Cristo es demasiado glorioso para ser limitado por cualquier tradición humana. El reino de Dios es demasiado vasto para ser administrado por cualquier organización terrenal. Que vivamos y ministremos con esa perspectiva eterna, sirviendo al Rey que reina sobre todos los reinos y ama a todos los que llevan su nombre,